Bueno, primero quiero felicitar a los jóvenes porque durante todo este tiempo, desde que se nos fue imposible reunirnos en el templo, ustedes han continuado con estas reuniones virtuales y de verdad que cuán importante es que ustedes puedan estar creciendo, aprendiendo. Ciertamente no podemos congregarnos en este momento, pero podemos crecer juntos en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor y el conocimiento de su palabra. Así que déjenme felicitarlos porque han estado fieles constantemente cada sábado, reuniéndose a través de esta plataforma. Y hoy, una vez más, me corresponde a mí, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y yo quiero invitarlos que vayan ahí a la primera carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 5. Yo quiero que ahí tengan su Biblia. Tengan su Biblia en el libro Primera de Pedro. Allí solo vamos a leer un versículo y allí vamos a comenzar, porque es un mensaje temático. Vamos a hablar acerca de Marcos, el fruto de la restauración. Es decir, Marcos es el reflejo de la restauración de alguien que hubo un momento en su vida en el que no caminó bien con el Señor. Entonces vamos a estudiar un poco acerca de ello. Y quiero que me acompañen ahí al versículo 13, capítulo 5 y versículo 13. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Bueno, ya al final de la carta que está escribiendo el apóstol Pedro, él dice que escribe por conducto de Silvano, que era su escriba, era el que era como su secretario. Y ya cuando se está despidiendo, él hace mención de este muchacho, hace mención de Marcos. Y yo quiero hacer especial énfasis en esa frase principalmente. En esta frase donde el apóstol Pedro dice, y Marcos mi hijo, y Marcos mi hijo. Ahora, su nombre completo era Juan Marcos. Su nombre judío era Juan, su nombre romano era Marcos. Así que era Juan Marcos. Y se cree que comenzó a caminar en el Evangelio cuando apenas era un jovencito, era un muchacho, era un adolescente. Y aun cuando la Biblia no nos lo dice, algunos estudiosos concuerdan que la noche en la que nuestro Señor Jesucristo fue arrestado, este Marcos era el muchacho que iba cubierto con una sábana. Yo sé que ustedes han leído el Evangelio de Marcos. Al final del Evangelio hay un muchacho que va cubierto con una sábana y va detrás de los soldados y del Señor Jesucristo que lo llevan custodiado. Entonces este muchacho se cubrió y va allí. No nos dice el Evangelio quién era, pero los estudiosos concuerdan de que el que iba cubierto con esa esa sábana era Juan Marcos. Así que cuando lo descubrieron que iba detrás del Señor y lo agarraron, entonces él salió huyendo, salió corriendo. Desde ahí se nos dice, tenía aproximadamente, calculan algunos, entre 12 y 14 años cuando él comenzó a caminar con el Señor Jesucristo. Ahora, cuando leemos este versículo de 1 de Pedro 5:13, seguramente no le encontramos nada relevante, porque lo único que nos dice es que Pedro se está despidiendo y está saludando a todos los hermanos, y también dice, Marcos, mi hijo, los saluda a ustedes también. Y probablemente no encontremos nada relevante. Sin embargo, cuando encontramos este nombre, Marcos, aquí, en esta carta, debemos pensar en que es algo muy relevante, no solo por el hecho de que Pedro le llama mi hijo, ni porque esta es la última vez en la Biblia en el que se menciona el nombre de Marcos, sino por el hecho de que a estas alturas de la historia de la iglesia, Marcos se había vuelto muy activo en la obra del Señor, apoyando el ministerio de los apóstoles.
Y de hecho, los eruditos han llegado a la conclusión de que el Evangelio de Marcos es el resultado de la influencia de Pedro. Aunque algunos aseguran que no fue la única persona a la que consultó para poder obtener toda la información que le ayudó a escribir el Evangelio, sí se nos dice y están de acuerdo en que Pedro fue la mayor influencia que este Juan Marcos tuvo para escribir este Evangelio. Ahora, ¿quién podría imaginar que aquel muchacho que se puso la sábana, se cubrió con esa sábana, iba detrás del grupo de soldados que llevaban al Señor, iba a llegar a escribir un evangelio? ¿Quién podría haberlo imaginado? Pero así fue. Ahora bien, saber que un hombre relativamente joven escribió uno de los evangelios realmente me llena de gozo. Saber que Marcos se involucró activamente en el ministerio apoyando a los apóstoles realmente me llena de gozo. Saber que Pablo lo menciona en la carta a Filemón junto con Aristarco, Demas y Lucas y lo pone en el mismo nivel de sus colaboradores, realmente me llena de gozo. ¿Y saben qué, jóvenes? También me llena de gozo y me llena de esperanza el verles a ustedes aquí en estas reuniones. Porque al igual que Marcos, también ustedes tienen la posibilidad de involucrarse activamente y de manera comprometida en la obra del Señor. Y me llena de gozo porque todo el potencial que tenía este muchacho llamado Juan Marcos pudo haberse desperdiciado en el mundo y en cosas vanas, pero no se desperdició ni en el mundo ni en cosas vanas, sino que fue usado dentro de la obra del Señor. Pero todo esto fue gracias al corazón de un hombre llamado Bernabé. Bernabé. Y ya más adelante vamos a estar hablando un poco acerca de Bernabé. Porque resulta de que en la vida y el caminar de Marcos no todo fue así, no todo fue viento en popa, caminando bien con el Señor. Y quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 13. Libro de los Hechos, en el capítulo 13, del versículo 1 al 5, porque ahí vamos a comenzar viendo, y es algo a lo que yo le llamo el tropiezo de Marcos. Vea conmigo en Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Hechos, capítulo 13, versículo del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y escucha, el primer nombre que aparece ahí, Bernabé. Luego, Simón, el que se llamaba Níger. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y vea la última frase que aparece ahí en el verso 5. Dice, tenían también a Juan como ayudante. Dice que tenían también a Juan como ayudante. En la iglesia de Antioquía había una diversidad de hombres que estaban ahí sirviendo, estaban ministrando. Entre ellos se encontraba, y la lista comienza con este hombre llamado Bernabé, y la lista finaliza con este otro hombre llamado Saulo, que más adelante lo conocemos en la historia bíblica como Pablo. Ellos fueron encomendados por la iglesia para salir al campo misionero, para salir a predicar a otras regiones. Y decidieron llevar a Juan Marcos como su ayudante. Ahora, yo les decía, el nombre completo de este muchacho era Juan Marcos. En algunos versículos lo vamos a encontrar solo que dice Juan, pero en otros versículos vamos a encontrar que dice Juan Marcos y en otros solo dice Marcos. Así que este es el mismo personaje, la misma persona de la que estamos hablando. Dice que tenían a Juan como ayudante. Ahora, la palabra que se traduce aquí como ayudante es la misma palabra griega que en Lucas capítulo 4, versículo 20, se traduce como ministro. Y el ministro ahí en Lucas 4, 20 era el encargado de cuidar, de guardar
los rollos de las Sagradas Escrituras en una sinagoga. Recuerdan que ese pasaje de Lucas es cuando Jesús llega a una sinagoga y se le entrega el rollo del libro de Isaías y él comienza a leer el libro de Isaías. Cuando termina de leerlo, dice que enrolló aquel libro y se lo entregó al ministro. Eso significa de que la labor que desarrollaba esa persona dentro de la sinagoga era una labor sumamente importante. Cuidaba las Sagradas Escrituras. Era la tarea importante que él tenía que hacer, resguardar los rollos de las Escrituras. Aquí en este pasaje realmente no se nos dice cuál era exactamente la función que desarrollaba Marcos en el ministerio junto con Bernabé y junto con Saulo. Pero por el uso de la misma palabra podemos pensar que también se trataba de una labor sumamente importante. De hecho, creo que toda labor que se hace en la obra del Señor es importante, por muy pequeña que algunas personas puedan considerarlo. Creo que la labor que cada creyente realiza dentro de la iglesia local es importante. Cada uno de ustedes, si realizan una labor para el Señor dentro de la iglesia local, esa labor es importante. Ahora, ¿a quién le hubiera gustado? ¿A quién de ustedes le hubiera gustado ser ayudante del apóstol Pablo? ¿A quién de ustedes le hubiera gustado que se le llamara ayudante del apóstol Pablo? Y ese era un enorme privilegio. Y quizás cuando a Juan Marcos le ofrecieron, mira, ¿quieres ir con nosotros a este viaje misionero? ¿Quieres ir con nosotros si quieres ser nuestro ayudante para ir a compartir el evangelio a otras regiones? Hombre, él se había sentido, pero privilegiado, con el pecho erguido, y sí, yo voy con ustedes y voy a ser el ayudante del apóstol Pablo, y todo iba bien, hasta que Juan Marcos se dio cuenta que en el ministerio y en la vida no todo es color de rosa. ¿Alguno de ustedes entiende esa frase? ¿Alguna vez la había escuchado? Indíquenmelo si entienden esa frase. No todo es color de rosa en la vida. No todo es color. Entonces, Juan Marcos se da cuenta de que no todo es color de rosa. Y es posible que algunos de ustedes ya se hayan dado cuenta que no todo en la vida es color de rosa. No todo en la vida sale bien. No siempre sale como uno lo espera. No siempre sale como uno lo espera o lo piensa. No siempre salen las cosas sin enfrentar obstáculos o pruebas o dificultades. Y es posible que aún otros de ustedes no se den cuenta todavía de ello. No se den cuenta. Quizás están muy pequeños y no se han enfrentado a la vida real todavía. Pero les aseguro que tarde o temprano se van a enfrentar a la vida real y se van a dar cuenta que en la vida no todo es color de rosa. Quiero que me acompañen al capítulo 13, versículo 13. Siempre allí, en Hechos 13, versículo 13. Porque allí la palabra del Señor dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Y note ahora, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pero Juan, hay un cambio drástico aquí. Todo el entusiasmo que Juan Marcos tenía de ir a la obra misionera con Bernabé y con Saulo, ahora se ha esfumado. Ahora se da cuenta de que no todo es color de rosa y decide apartarse de ellos y volver a su casa, volver otra vez a Jerusalén. Ahora, preguntémonos al llegar a este punto. ¿Qué fue lo que motivó a Juan Marcos a volver atrás? ¿Qué pudo haber motivado a Juan Marcos a retroceder? ¿Qué fue lo que lo motivó a no seguir avanzando hacia el plan y el propósito que Dios tenía para su vida? Ahora, la Biblia no nos lo dice. Y yo creo que probablemente la Biblia no nos dice así con claridad cuál fue el motivo que movió a Juan Marcos a regresarse y a no seguir en la obra misionera, porque el Señor quiere que nosotros nos identifiquemos con Él, porque pudo haber sido cualquier cosa que lo desanimó, cualquier cosa que lo motivó a volver atrás.
cualquiera de las cosas que también a nosotros nos podrían hacer retroceder en aquellos propósitos que Dios ya tiene para nuestras vidas. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué cosas pueden hacerte retroceder de aquellos propósitos que Dios tiene para tu vida? ¿Qué responderías? Si yo te preguntara, ¿qué cosas harían que tú dejaras, por ejemplo, la universidad? O sea, Dios tiene el propósito de que tú te prepares para que tengas más herramientas y más posibilidades de poder servir en su reino. Ahora, pero ¿qué cosas harían que tú dejaras la universidad? ¿Qué cosas harían que tú renunciaras al trabajo si ya trabajas, ¿verdad? ¿Qué cosas harían que tú renunciaras al trabajo que ya tienes en este momento? ¿Y qué cosas harían que tú abandonaras el ministerio que Dios te ha dado dentro de la iglesia si ya lo tienes? O si tuvieras uno. ¿Qué cosas? Ahora, si usted quiere participar, puede hacerlo. Y denme una respuesta nada más. ¿Qué cosa cree usted que lo haría desistir de estos propósitos que Dios tiene para su vida? Si tomamos este ejemplo de la universidad, ¿qué cosa te haría dejar la universidad? Una cosa nada más. Piensen. ¿O qué cosas te haría dejar la escuela y decir, no, yo ya no sigo yendo a la escuela, yo ya no voy a ir a la escuela? ¿Qué cosas podría hacerte Este, renunciar ya no ir a la escuela? quizás sería ¿Sí? como el miedo, a veces, bueno, poniendo el ejemplo de la universidad, cuando una materia es Sí. difícil, el miedo al fracaso podría ser, o el miedo a no poder cumplir las expectativas que cuando nos ponemos cuando nos hemos trazado la meta, ya sea de cualquier cosa. Amén, muy bien. Miedo al fracaso. Y saben que yo tengo anotadas aquí algunas cosas y esa es una de ellas. Miedo al fracaso, temor al fracaso. Y yo creo que es un buen ejemplo. No sabemos en realidad qué fue lo que hizo que Marcos retrocediera. Pero una de estas cosas de las que ustedes están pensando ahorita pudo haber sido miedo al fracaso. Cuando vio que la materia del ministerio, del evangelismo, no era tan sencilla, no era tan chiche, entonces él se asustó y él tuvo miedo. No, yo no voy a poder con esto. ¿Cómo voy a andar yo aguantando hambre? Voy a andar aguantando naufragios, voy a andar aguantando pedradas, azotes, porque el ministerio, todo eso era lo que ofrecía. Todo eso, cuando Pablo habla del ministerio que ha desarrollado, él habla acerca de todas esas cosas que él tuvo que enfrentar. Entonces, posiblemente Marcos se asustó y tuvo temor al fracaso, a no poder seguir avanzando más. Pero si hubiera otra cosa en la que ustedes han pensado, ¿me la podrían decir? ¿Qué otra cosa podría ser? Puede ser que ¿Sí? tal vez esté recibiendo algún tipo de acoso, ya sea en el centro escolar o en la universidad. Ah, ok. Ese es otro. El hecho de estar recibiendo acoso puede también como, ¿creen ustedes que podría relacionarse con el hecho de no estar recibiendo la aprobación de ciertas personas para que tú sigas adelante? Es decir, cuando tú te sacas una buena nota en la universidad o en la escuela, ¿qué es lo que esperas? Que te digan. ¿Esperas que te feliciten? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y cuando no recibes la felicitación, ¿qué sucede en tu corazón? Cuando no recibes esa palmadita, ¿verdad? En el hombro, ¿qué sucede en tu corazón? Se ¿No es decepciona. cierto que, sí? Te decepcionas. Sí, Sí. Hay frustración. Entonces uno no quiere avanzar porque no está recibiendo la aprobación de ciertas personas. Posiblemente también sea por miedo a una enfermedad. O sea, tienes una enfermedad, entonces tú dices, no, yo con esa enfermedad no puedo seguir, no puedo avanzar. O simplemente sea miedo a no poder hacer bien las cosas, a que no te salgan bien las cosas. Entonces tú dices, no, no puedo hacerlo. Y tú regresas. Y posiblemente hayan otro sinfín de motivos que nos puedan empujar a nosotros
a no seguir adelante y avanzando en los propósitos, en los planes que Dios tiene para nosotros. El plan de Dios para Marcos era que se involucrara directamente en el ministerio, pero posiblemente para ti, el plan que Dios tiene para tu vida es que desde donde tú te encuentras, ahí en la escuela, en la universidad o en el trabajo que desde ya estás desarrollando, o en tu casa, en la colonia, tú seas un instrumento en las manos de Dios para el engrandecimiento de su reino, sin importar dónde estés. Dios quiere que tú te desarrolles para que su reino sea extendido. Y Dios quiere utilizarte a ti. Pero muchas veces, por el miedo a todas estas cosas que hemos mencionado y a otras más, no queremos avanzar. No queremos hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen un potencial increíble? Habilidades que Dios les ha dado increíbles. Les ha dado por lo menos un don a cada uno de ustedes. Y se les ha dado la oportunidad o se ha abierto oportunidades dentro de la iglesia local para que puedan honrar y servir al Señor. Pero quizás no lo han hecho por alguna de estas cosas. Así que yo les animo a que lo puedan hacer, a que se puedan involucrar. Ahora, no es fácil, es muy difícil, sí. La universidad no es fácil, es muy difícil. La escuela no es fácil, es muy difícil. Cuando empieces a trabajar, tú dices, no, pero ya cuando empiezas a trabajar, no, el trabajo tampoco es difícil. Otro dice, no, yo puedo trabajar y estudiar a la vez. No, no es fácil, es muy difícil. Cuando se trata con personas, eso es muy, muy difícil. Ahora, Juan Marcos se encontró con esto y retrocedió. Y entonces se echó para atrás. 3 años después, a Pablo se le ocurre volver a visitar a todas las iglesias que habían visitado en el primer viaje misionero. Ahora quiero que me acompañe al capítulo 15 de Hechos. Capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 40. Porque lo que encontramos aquí es nuestro segundo punto del bosquejo, y es Bernabé y una nueva oportunidad. Bernabé y una nueva oportunidad. Primero fue el tropiezo de Juan Marcos, ahora es Bernabé y una nueva oportunidad. Ve el versículo 36 conmigo, por favor. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora, cuando yo leí esto, jóvenes, realmente di gracias al Señor por personas como Bernabé. Realmente di gracias al Señor. Di gracias al Señor cuando encontré el nombre de Marcos allá al final de la carta de Pedro. Y cuando leo este pasaje, agradezco al Señor por personas como Bernabé. Primero porque su nombre, Bernabé, significa hijo de consolación. Y eso significa de que era alguien dado a consolar, a animar, a exhortar, a motivar a las personas, a los que se encontraban decaídos, desanimados, desalentados. Él era el hijo de consolación. Pero no solamente por el significado de su nombre, yo di gracias a Dios por Bernabé, sino también porque el Señor lo usó a él específicamente para restaurar la vida de Marcos. Y es admirable porque tuvo que pagar un precio muy alto. Pues la discusión que se nos dice aquí en este pasaje que tuvo con Pablo por causa de Juan Marcos fue tan grande que terminaron separándose. Imagínense que en el primer viaje misionero ellos fundaron varias iglesias, hacían un buen equipo, pero ahora que Pablo está pensando en volver otra vez a compartir la palabra de Dios a las mismas iglesias, Bernabé le dice, mira, pero yo te quiero proponer que llevemos a Juan. Y Pablo se encendió y dice, no lo podemos llevar.
Y yo no sé realmente qué palabra fue la que usó Pablo, pero dice que tuvieron un desacuerdo muy grande. Y Pablo lo que dice aquí es que no estaba de acuerdo en llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos. Pero han de haber tenido una discusión muy fuerte por Juan Marcos. Bernabé diciendo, tenemos que llevarlo, y Pablo diciendo, no lo vamos a llevar. Pero sí tenemos que llevarlo, no lo vamos a llevar, entonces no podemos trabajar juntos. Y él decide separarse. Y sabe que digo que pagó un precio muy alto porque esta es la última vez que se menciona a Bernabé en el libro de los Hechos. Es la última vez. En otras palabras, jóvenes, lo que estoy diciendo es que Bernabé desapareció del mapa. De aquí en adelante solo a Pablo se menciona y Bernabé desaparece totalmente del mapa. Ya no se registra más nada acerca de él en el libro de los Hechos, más que allá en la carta a los Colosenses se menciona que Marcos es sobrino de Bernabé. Y es todo lo que se menciona más adelante en el Nuevo Testamento. Pero de ahí más nada se menciona acerca de Bernabé. Ahora, el hecho de que Bernabé ya no se menciona en el libro de los Hechos no significa que él haya dejado de trabajar. Y creo que una de las labores más grandes que Bernabé realizó fue la de restaurar la vida de hombres que más adelante serían usados y fueron usados por el Señor. Y uno de ellos fue precisamente Saulo de Tarso. Y aquí cerca, en el capítulo 9, para que ustedes lo vean la actitud de Bernabé. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Ustedes recordarán que Saulo de Tarso era el perseguidor de la iglesia. Mataba a los cristianos, los encarcelaba, los arrastraba. Era un hombre sanguinario contra los cristianos. Pero después que tiene aquel encuentro personal con Jesucristo, sufre una transformación increíble y ahora es seguidor de Cristo y es siervo del Señor. Pero habían creyentes que todavía no lo aceptaban, no lo admitían. Capítulo 9, versículo 26. 9:26, dice así: cuando llegó a Jerusalén, está hablando de Saulo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y me impacta lo que dice después. ¿Qué dice? Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. ¿Quién fue el que lo tomó? ¿Quién fue el que lo ayudó para que se integrara en el círculo de cristianos? Fue Bernabé. O sea, Bernabé tenía esta cualidad impresionante, que él tomaba a estos hombres que estaban desanimados, que estaban siendo rechazados, que ya no querían seguir adelante. Este Saulo de Tarso se había apartado, se había alejado, pero llega Bernabé y lo toma y lo lleva y lo presenta a los demás apóstoles y comienza a ayudarle a restaurar su vida. Y de tal manera que más adelante en la historia bíblica, Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo y es usado en gran manera por el Señor. La otra persona a la que Bernabé, que nos registra aquí en la Biblia, que él ayudó a restaurar su vida fue a Juan Marcos. Aquí en este pasaje de Hechos 15 nos dice que él decidió apartarse con Marcos e irse para Chipre. Y durante todos esos años él estuvo ayudando a Juan Marcos a encontrar otra vez el rumbo, a restaurar su vida, a madurar, a fortalecer su carácter, a poder ver la vida y el ministerio tal como es, pero creer que el Señor estaba con él para ayudarle y respaldarle en todo lo que emprendiera para la obra del Señor. Ahora, yo solo me pregunto esto, jóvenes. ¿Qué habría pasado con Marcos si Bernabé no hubiera estado interesado en la restauración de un joven que había sido atemorizado en el pasado? ¿Qué hubiera pasado con Marcos? Pienso que quizá no tuviéramos un evangelio según San Marcos. Quizá no estaría registrado su nombre en la carta de Pedro, la que comenzamos leyendo. Quizá tampoco en las cartas de Pablo se mencionaría.
pero Marcos se volvió muy activo apoyando el ministerio de los apóstoles gracias a la sensibilidad de Bernabé, el hijo de consolación, quien prefirió desaparecer del mapa antes que permitir que Marcos se perdiera y con él todo su potencial. Ahora, creo que en cada iglesia local hay creyentes como Bernabé, creyentes maduros en la fe y creyentes interesados en restaurar a hombres y a mujeres. Y yo no estoy hablando de que solamente sean creyentes hombres, también hay creyentes mujeres que tienen la cualidad que tenía Bernabé. Hombres y mujeres que animan, hombres y mujeres que consuelan, hombres y mujeres que fortalecen y que restauran a aquellos que se han equivocado. En algún momento dado de su caminar con el Señor se han equivocado, han cometido un error y piensan que ya no hay oportunidad para ellos. Pero hay creyentes como Bernabé que pueden ayudar a animar, consolar, fortalecer y restaurar. Así que yo te digo a ti que cuando te encuentres habiendo tomado una mala decisión o habiendo fracasado en algún propósito que Dios tenía para tu vida, busca apoyarte en un hermano, en una hermana como Bernabé. Pídele al Señor que te dé el discernimiento para buscar apoyo en un hermano o una hermana como Bernabé. Yo puedo asegurarles que de la mayoría de pastores que yo conozco, todos, la mayoría, si no todos, hemos atravesado por situaciones tan difíciles que hemos estado en la posición de Marcos deseando tirar la toalla. Y si no hubiera sido por la intervención de un hermano como Bernabé en nuestras vidas, no fuésemos pastores. Yo les puedo decir de mi testimonio, yo no estuviera aquí siendo pastor. Yo no estuviera delante de ustedes predicando si no hubiera existido un hermano como Bernabé en mi vida que me ayudara, que me animara, que me consolara, que me escuchara y me motivara a seguir adelante en la obra del Señor. ¿Cuántas veces quise yo dejar la universidad? Ahora les voy a contar un secreto de Estado. Y no sé si lo está grabando la hermana, pero bueno, de todas maneras se lo voy a contar. Imagínense, yo comencé a estudiar en la universidad en el año 1994 y egresé en el año 2004 y me gradué en el año 2008. Así que algunos amigos me decían, no, yo creo que cuando tú te gradúes, doctor vas a ser y vas a tener una especialidad. Ahora, ¿se imaginan con palabras como esa? Yo qué animado para seguir estudiando en la universidad. No, hombre, si yo un montón de veces quise dejar la universidad, pero hubieron hermanos que se me acercaron y me dijeron, no lo hagas. Dios puede usar todo lo que aprendas en la universidad como herramientas para el ministerio que Él tiene para ti. Dios puede usarlo, Dios puede hacerlo. Así que no te rindas, no desistas. ¿Cuántas veces quise yo dejar el ministerio también cuando comencé en el ministerio de jóvenes? ¿Cuántas veces? Pero había hermanos como Bernabé que me apoyaron. Me apoyaron. Así que tenemos que buscar a esos hermanos. Cuando nos sintamos desanimados, busquemos a estos hermanos que están allí dentro de la iglesia local. Pero también quiero que recuerdes esto, que llegará la ocasión en la que tú estarás bien porque alguien como Bernabé te ayudó. Alguien como Bernabé te fortaleció, te restauró. Y seguramente te encontrarás en ese momento con alguien como Marcos que va a necesitar de tu ayuda. Es decir, que si en el camino yo necesito ayuda, voy a encontrar a un Bernabé. Pero más adelante en la vida yo puedo encontrarme con alguien como Marcos, que está desanimado, que regresó atrás, que tuvo miedo al fracaso, que pensó en ya no seguir adelante. Y entonces va a ser mi labor, va a ser tu labor, ayudar a esa persona a restaurar su vida, a animarlo,
porque por alguna razón que tú no sabes, en este momento quizás está tratando de dejar la escuela, tratando de dejar la universidad, ya no quiero ir a la iglesia, no, yo no vuelvo a ir a los cultos, yo no me vuelvo a conectar en los cultos en línea, ya no lo vuelvo a hacer, bueno, qué sé yo. Pero ustedes tienen que apoyarle como Bernabé lo hizo con Marcos. Ahora, que el Señor nos ayude a recordar que un día fuimos como Marcos, pero que hubo un Bernabé que nos animó a no tirar la toalla. ¿Saben que a mí me da un poquito de tristeza cuando leo este pasaje de Hechos 15? Porque allí veo yo a Pablo discutiendo con Bernabé porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no se acordó de que él estuvo en esa posición en el pasado. Se le olvidó. Y yo puedo decir, hermanos, Pablo es un hombre extraordinario, usado por Dios de manera extraordinaria. Pero vamos a ver aquí, más adelante, que él era un ser humano también. Ahora quiero que vayamos a nuestro tercer punto. Marcos, el fruto de la restauración. Y quiero que me acompañe a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 11. Marcos, el fruto de la restauración. Dice el versículo 9. Perdón. Procura venir pronto a verme. O sea, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y ahora chequen la última frase que aparece ahí. Noten esa última frase. Lo que Pablo le dice a Timoteo es, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Para el final de su vida, para el final de su ministerio, Pablo, durante su segundo encarcelamiento, ya habían pasado quizás unos 15, 20 años desde esa ocasión que habían discutido con Bernabé. Ahora está preso en Roma por segunda ocasión y está a punto de morir, a punto de partir de este mundo, cuando escribe esta carta dirigida a Timoteo, su discípulo, quien en ese entonces, Timoteo, era pastor de la iglesia local en la ciudad de Éfeso. Y las palabras, toma a Marcos y tráele contigo, significa que Marcos estaba sirviendo activamente en la iglesia de Éfeso. Marcos estaba apoyando el ministerio de Timoteo. Marcos estaba involucrado en esta iglesia local. Y cuando leemos la última frase que menciona Pablo, porque me es útil para el ministerio, eso significa que en algún momento de la historia Pablo cambió de opinión respecto a Marcos. Y podemos notar que después de unos cuantos años, Pablo reconoce el potencial que había en él. Pablo llegó a reconocerlo. Ahora, pero esto no hubiera sido posible sin la intervención de Bernabé para ayudar, animar y restaurar a ese muchacho que en su inmadurez los abandonó en el primer viaje misionero. No tuviéramos este pasaje aquí. Pablo no hubiera escrito esto aquí. Si no hubiera existido un hombre con un corazón como el de Bernabé para restaurar a un muchacho que tuvo temor de seguir adelante, no tuviéramos estas palabras aquí. Todo fue por causa del corazón de Bernabé, que ayudó, que motivó, que restauró a este muchacho que era inmaduro en el pasado y que había tomado la decisión de retroceder. Ahora, yo les decía que si bien es cierto que Pablo fue un líder extraordinario, usado en gran manera por el Señor, no debemos olvidar de que él también era un ser humano que se equivocaba, pero que también sabía reconocer sus errores. Personalmente creo que Pablo se equivocó con Marcos, allí en Hechos capítulo 15, al no llevarlo junto con ellos al segundo viaje misionero. Yo creo que Pablo se equivocó.
Imagínense qué tremenda discusión la que tuvo con Bernabé, de tal manera que le dijo, vas a agarrar tus tilichas y te vas por allá y yo me voy por aquí. Y se separaron. O sea, increíble. Pablo no tuvo la humildad, la sencillez de llegar a un acuerdo. Ya solo imaginaba, ¿verdad? Como que eran diputados de hoy en día, ¿verdad? Pablo y Bernabé. Pero qué tremendo eso. Pero si ustedes notan, más adelante, Pablo cuando usa esta frase, me es útil para el ministerio, está diciendo, yo ahora reconozco que me equivoqué en el pasado. Yo ahora reconozco que valió la pena que Bernabé dedicara tiempo para restaurar la vida de este muchacho. Yo ahora reconozco que él es útil para la obra del Señor. Así que ahora que yo estoy encarcelado y que ya no puedo salir de aquí y que ya no voy a salir vivo de aquí, quiero que lo traigas porque me es útil para el ministerio. Y ¿saben qué creo? Que Pablo era humilde. Porque Pablo, siendo el hombre líder de la iglesia en aquel entonces, él pudo haberse cerrado y decir, no, yo a ese muchacho no lo quiero aquí. Yo no lo quiero en mi ministerio, no lo quiero. Pero no. Él lo admitió. Él lo reconoció. Y permitió que se involucrara también en su ministerio. En el corazón de Pablo no había ni una pizca de orgullo. Porque si no, no hubiera permitido que trabajara con él. De hecho, los historiadores dicen de que cuando se escribió la carta a los colosenses, es posible que Marcos estuviera preso junto con él, junto con Pablo, en el primer encarcelamiento que tuvo Pablo. Es increíble. O sea, todo por Bernabé. Por Bernabé. Además, si pensamos en el fruto de la restauración de Marcos, sabemos que muchos años más adelante estuvo sirviendo junto con el apóstol Pedro en una iglesia local. Y finalmente fue usado por el Señor para que escribiera uno de los libros que ahora, perdón. ¿Está conmigo? ¿Sí? No Ok. lo perdono, lo siento. Bueno. Entonces, él fue usado por Dios para escribir uno de los libros más importantes, o uno de los libros importantes que ahora forma parte del Nuevo Testamento. Ahora tenemos un evangelio según San Marcos. Ese muchacho que vimos al principio que se cubrió con aquella sábana y que iba detrás de los soldados que llevaban al Señor Jesús, y cuando lo descubrieron, salió corriendo y dejó la sábana ahí olvidada y salió corriendo. Ese muchacho que después se pegó la corrida en el primer viaje misionero, ahora, después de su restauración, escribió el Evangelio según San Marcos. Y todo eso fue posible gracias al trabajo de restauración que desarrolló un hombre llamado Bernabé. Y creo que a lo largo de la vida, nosotros siempre vamos a necesitar, más bien dicho, a un hermano como Bernabé. Y que también habrá momentos en nuestra vida en los que vamos a tener que ser y comportarnos como Bernabé para ayudar a otros que la están pasando mal, como Marcos. Y creo que todos ustedes, tanto varones como señoritas, tienen un potencial que Dios quiere usar. Y yo quiero animarles a no permitir que las circunstancias, a no permitir que personas quieran opacar o quieran dejar a un lado ese potencial que Dios ha puesto en ustedes. Dios quiere usarlos. Y si hay desánimo en tu corazón, por favor, ora al Señor y busca que el Señor te dé discernimiento en buscar a alguien como Bernabé para que te pueda ayudar y animar y fortalecer. Cuando tú estés pensando en dejar la universidad o dejar la escuela o dejar de servir en la iglesia o no sé, cualquier otra cosa que te impida cumplir los propósitos de Dios para tu vida, por favor, busca a un Bernabé en tu vida que te ayude. Yo quiero pedirles que cierren sus ojos en este momento. Quiero orar por ustedes y dar gracias al Señor por este tiempo.
Padre, en esta tarde te damos gracias por habernos dado la oportunidad de poder escudriñar tu palabra y poder ver el fruto increíble que hubo en la vida de un muchacho que tuvo temor en un principio y retrocedió. Y después de ver el trabajo increíble que hizo Bernabé en su vida, ver a alguien usado por ti de maneras sorprendentes. Eso nos llena de esperanza, Señor. A mí personalmente me llena de esperanza y de gozo, porque en mi caminar contigo, la vida cristiana, yo he tenido altos y bajos, y en esos momentos en los que he andado desanimado, tú has enviado a esas personas a mi lado para poderme ayudar y fortalecer y animar. Y luego, Señor, en mi vida me has dado la oportunidad también de animar a otros. Y yo quiero poner en tus manos la vida de los jóvenes, que tú les ayudes a poder mirar hacia adelante y avanzar hacia ese propósito que tú tienes para sus vidas. Señor, yo pongo en tus manos a cada uno de ellos y especialmente a aquellos que en estos momentos, Señor, en estos tiempos, se sienten desanimados, se sienten desmotivados, ya no quieren seguir adelante, no quieren avanzar en algún propósito que se hayan trazado en la vida. Que tú, Señor, envíes a alguien y que ellos procuren encontrar a un Bernabé en su vida, a una hermana que sea con las cualidades de Bernabé para que les ayude. Yo quiero pedirte también de que cuando tú les hayas ayudado y hayan salido adelante de cada una de las situaciones que enfrenten en la vida, que tú también les motives a ayudar a otros, que se acuerden, que no se olviden de que un día ellos estuvieron también allí y que les ayuden a restaurarlos, para que no se pierda el potencial. Señor, ¿qué hubiera pasado si Bernabé no hubiera restaurado a Marcos? No tuviéramos el Evangelio. No hubiera habido un joven llamado Juan Marcos que apoyara a los apóstoles tan activamente, a Timoteo en la iglesia de Éfeso. No hubiera habido ese muchacho, pero lo hubo por causa de Bernabé. Así que yo ruego, Señor, que también mis hermanos puedan ser como Bernabé y cuando sean como Marcos, que reciban la ayuda de un Bernabé. En el nombre de Jesús, te doy las gracias y te alabo. Amén. Amén.